Me gusta mucho empezar desde el principio de Génesis. Quiero que vaya a Génesis capítulo 3. Quiero que nos centremos esta mañana en lo que Dios le dijo al varón particularmente después de que él pecó, de que fue lleno de iniquidad o que fue seducido por la mujer o como lo quiera llamar. Pero Dios lo confrontó. Y hubo algo que trajo una consecuencia, no solamente para la persona, no solamente para Adán, no solamente para los humanos, sino que también tuvo consecuencia con la tierra física. Y no estamos hablando necesariamente con el mundo, con el planeta, no es con el cosmos, aunque sí lo tuvo, sino que hoy vamos a centrarnos en la repercusión que tuvo en la tierra física. Esto les compete a los agrónomos, ¿verdad? Génesis 3:17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Usted sabe cuáles son los cardos? ¿Alguien conoce lo que es un cardo? Espinos, cardos, abrojos. Ok, ¿ha visto una plantita que le llaman la corona de Cristo? ¿Sí ahí sí la conoce? Ok. Es puro bledo, puro cachitos, puras espinas, y es un poquito larga. Bueno, esos son los cardos, y esos son los espinos, y esos son los abrojos. Ahora, póngase a pensar un momentito. El ser humano vivía en un ambiente privilegiado. La tierra era sumamente fértil. Había plantas de todo tipo, podían comer de todo lo que había ahí. Había árboles frutales, ellos alargaban su mano y comían todo lo que querían. Y de pronto, debido a la iniquidad y por causa del pecado, ellos son sacados de ese ámbito tan privilegiado. Y Dios les dice, no es cuento de que es posible, no, es que Dios les dice, ahora la tierra ya no les va a producir, ahora la tierra ya no va a dar fruto, ya la tierra no va a ser fértil. Lo único que van a poder cosechar son cardos y espinos. ¡Qué tremendo eso! O sea, cómo la desobediencia de un hombre, obviamente de la mujer primero y el varón después, puede traer una consecuencia tan grave, tan gruesa, porque eso significa que ellos no iban a tener nada que comer. Dice que iba a tener que comer plantas del campo. Estoy entendiendo que está hablando de plantas silvestres. Entonces era una condición de esterilidad, de decadencia. Ya no iba a haber que comer. Así que cardos y espinos era lo único que le esperaba. Yo quiero que usted revise un poquito. Yo hice una lista aquí de aquellas cosas que el hombre perdió por el pecado. Número 1, fue destituido de la gloria de Dios. Número 2, perdió la salud divina, la condición de salud. Número 3, perdió la imagen y semejanza de Dios. Número 4, perdió la comunión con Dios. Ya no podía platicar con Dios, ya no podía tener comunión con Dios. Número 5, perdió su condición de hombre espiritual. Quiero que allí usted o lo subraye o tome nota o lo deje allí clavado en su mente, en su corazón. El hombre perdió su condición de hombre espiritual. Cuando estaba en el huerto y tenía comunión con Dios y todavía no había sido lleno de iniquidad y no había pecado, Adán y Eva, obvio, eran hombres espirituales. Espirituales por cuanto recibían comunión con el Señor, recibían instrucciones de Dios, pensaban como Dios pensaba, platicaban con Dios, tomaban decisiones en base a la mente de Cristo o a como Dios pensaba, pero ahora deja de ser un hombre espiritual. Y usted dirá, bueno, ¿y en qué se convirtió? Ahorita ya lo vamos a ver. Pero también, como dije, perdió la productividad de la tierra. Eso para algunos puede no significar nada.
Los que trabajan en una maquila no entienden la importancia de la productividad de la tierra, ¿verdad? Porque reciben su cheque por trabajar en la maquila. Pero los que trabajan en el campo o los que son agrónomos creo que entienden muy bien lo que significa que se pierda la productividad de la tierra. Cuando alguien va a comprar una propiedad de campo para cultivar, ¿qué es lo primero que busca? Que esté cerca de un manantial de agua, que esté cerca de una vega, de un río. Ay, es una vega, vieras qué verde, qué lindo, cómo se ve de hermoso. Usted, si quiere comprar una tierra, no viene a buscar un terreno así todo cascajoso, donde solo hay bledos y espinos, ¿verdad? Usted busca el lugar que esté fértil. Bueno, pues precisamente todo eso se perdió por causa de que el hombre dejó de ser un ser espiritual. Se perdió la productividad de la tierra, perdió la bendición de alargar su mano y comer del fruto que ahí había. En este momento, como le digo, quizá nosotros no podemos medir la dimensión o la consecuencia de todo lo que pasó en el huerto, porque cuando usted quiere comprar verduras, usted va al supermercado a comprar verduras. Usted no se pone a pensar que si se producen o no se producen. Sin embargo, lamentablemente creo yo que la mayor parte de las verduras que consumimos son traídas de Guatemala. No sé si me equivoco, es así, ¿verdad, hermano Humberto? Ok. Y deberíamos de tener nosotros mucha productividad de granos básicos, de verduras, etcétera. Deberíamos de. Me parece que hoy día nadie está pensando en que tenemos que volver a cultivar la tierra. Mire que no era por ahí que yo venía. Tengo otra cosa, pero Dios me está llevando por ahí. Bien, esto está asociado al cumpleaños de Papá Rigo. Cuando mamá preguntó que si alguien tenía una palabra, yo la estaba digiriendo, pero de repente vi que todo el mundo se sentó y dije, bueno, entonces no vamos a compartirla. Pero cuando comienza a hablar, mamá dijo, oh, no puede ser, y otra vez, y otra vez. El Señor me traía a memoria algo que en un tiempo reciente, en el pasado, me había mostrado respecto a Papá Rigo, y tenía que ver con la conexión y una gracia que Dios le había dado a él con la tierra, y que los que fuesen entendidos buscarían de él para decirle, fíjese que tenemos un terreno en tal lugar, ¿será que usted nos acompañaría solo para poner sus pies ahí y declarar de que la tierra se torna fértil? Yo que usted estaría haciendo fila pidiendo cita para poder ir a lugares estratégicos. Yo no sé si lo he metido a él en algún problema, pero lo que sí sé es que los entendidos van a entender, y que cuando la tierra produzca, va a haber gratitud al Señor, y la palabra traerá cumplimiento, y entonces los entendidos van a saber cómo honrar eso, y Él va a ser bendecido, y porque Él va a ser bendecido, usted va a ser bendecido. ¿Sí me entienden, no? Amén, amén, yo lo creo, sinceramente lo creo. Estamos en un tiempo en que la gente solo está pensando en la tecnología, en las cosas de avance, en la inteligencia artificial y en ese tipo de cosas. Pero Dios me ha inquietado que tenemos que volver a los orígenes, y tenemos que volver al principio, y tenemos que volver a cultivar la tierra. Ahora como que no preveemos qué es lo que va a pasar o les va a ocurrir en la época en que nuestros nietos sean adultos, y no vamos a esperar a que eso ocurra. Tenemos que preparar la tierra desde ahora para que ellos puedan tener provisión y puedan tener alimento. Usted sabe que aunque uno diga, bueno, voy a comer bien sano, voy a comer frutas y verduras, ¿quién le garantiza a usted que esa fruta y esa verdura que está comprando en el supermercado está sano? No, porque no está libre de pesticidas, a veces de nematicidas inclusive. Entonces hoy día es muy difícil decir que usted está comiendo algo saludable, porque pasa por manos que lo tratan químicamente. Y yo le voy a dar un tip. Mire, cuando usted vaya al mercado y va a comprar tomates, no busque los más rojitos y los más lisitos. Esos que están bien lisitos están hasta aquí de insecticidas. Por eso están lisitos, porque ningún insecto los tocó, porque le pusieron mucho insecticida. Y cuando usted se come ese tomate, ese insecticida se queda en todos sus tejidos, en sus glándulas adiposas allí, liberando por años todo ese veneno.
y después empiezan dolores reumáticos, dolores musculares, una serie de cosas que usted no sabe de dónde provino y tiene que ver con todos los insecticidas que nos hemos estado tragando por años. Entonces, si usted va a ir a comprar tomate, busque el más feíto, busque el que tiene hoyos, el que un gusano ha pasado por ahí, ¿verdad? Orgánicos, hay que ver que sean orgánicos, ¿verdad? De verdad orgánicos. Pero quien mejor puede dar fe que son orgánicos es usted mismo si usted los siembra en el patio de su casa. Entonces, la productividad de la tierra está directamente ligado, aunque no nos parezca, con la espiritualidad del ser humano. Parece que no, pero sí. Entonces, quiero que veamos Isaías 55. Esta es una palabra que el profeta Isaías da acerca de la venida del Señor Jesucristo. Voy a leer desde el verso 10 para que tenga más sentido. Isaías 55, verso 10. Pero si usted lee desde el primero, se da cuenta que está hablando de Jesús. Pero aquí dice el Señor, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Verso 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Verso 13, que es lo que nos compete. En lugar de la zarza, crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga, crecerá rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. O sea, mis amados, que cuando la tierra, en vez de producirle cardos y espinos, le empieza a producir ciprés, arrayán, plantas ornamentales, etcétera, etcétera, es una señal de restitución de la tierra y es una señal de la espiritualidad del hombre que está administrando esa tierra, hombre, varón o mujer. ¿Está conmigo? Parece algo sencillo, pero está allí profetizado. Está profetizado. Entonces, cuando Cristo viene a la tierra, Él viene con una misión particular, hacer la voluntad del Padre. Pero hacer la voluntad del Padre implica muchas cosas para Él y para nosotros. Y lo primero es que Él trajo redención a los hombres que crean, ¿verdad? Por causa de creer en Cristo, nosotros somos justificados. Empieza a ser regenerado nuestro espíritu y viene todo el trabajo de ahí. La tierra es redimida por su causa. Quiero que tome en cuenta un dato sencillo, importante. ¿Ha pensado usted por qué a Jesús le pusieron una corona precisamente de cardos o de espinos? Allí se termina la maldición de la tierra de que solo iba a producirle cardos y espinos. Cuando el Señor Jesucristo llevó esa corona de cardos y espinos, Él está declarando que ahora el hombre espiritual tendrá la mente de Cristo y que por lo tanto la tierra será fructífera. Es bien interesante, pero por su resurrección, por la resurrección de Cristo, la tierra ahora puede producir cipreses, arrayanes y muchas cosas más. Tenemos unos cipreses en casa. El hermano Nelson Fonseca los sembró. Y sabe que vino Eta y Ota y uno de ellos falleció, ¿verdad? Por la gran inundación. Pero hay otro que han quedado las ramas y yo digo, este no se va a morir. Este va a vivir y lo podamos y está allí todavía queriendo vivir, porque para mí ese ciprés es una señal y es una señal profética. Entonces, mis amados, la productividad de la tierra depende del nivel de pecado o de santidad de quienes la habitan. ¡Qué silencio!
Depende si los hombres son espirituales, naturales o carnales, los que habitan esa tierra. Yo ya le he contado a usted varias veces, y si no, usted sabe la historia de Almolonga. Y la voy a repetir solo para que quede grabado en el video, porque seguramente este video va a dar vuelta al mundo y necesito que tengan completo el testimonio. Almolonga es un lugar montañoso de Guatemala, muy cerca de Chela, de Quetzaltenango, o sea, muy frío, un clima bien agradable. Pero ese lugar, Almolonga, era un lugar totalmente pervertido, corrompido, todos eran alcohólicos. Había 9 cárceles en un pueblo pequeño, 9 cárceles y estaban llenas siempre. Había prostíbulos, había de todo lo que tenía que ver con pecado y destrucción. Pero el problema es que ellos tenían un patrono llamado Machimón. Y ese patrono llamado Machimón era el patrono del alcoholismo, era el patrono de la perversión, etcétera, etcétera. Y entonces el cacique del lugar, porque todos son indígenas, me imagino que ahora ya hay mezclados, pero en ese tiempo eran indígenas. Resulta que el cacique, llamado Mariano Riscaché, era como el sacerdote de Machimón. Él hacía todos los rituales, la gente venía, le pagaba para que hiciera los amarres, los rituales, los cultos, etc. Y la gente traía ofrendas a Machimón. Y obviamente Mariano Riscaché era el primero que era ocultista, era alcohólico, era todo lo que la demás gente era. Y ese era un lugar de mucha pobreza, mucha miseria, mucho pecado. Pero un día, un hombre de Dios de la ciudad de Guatemala, Harold Caballeros, el apóstol Harold, que estuvo con nosotros en el año 2000, él recibió una dirección de Dios de ir y ganar a este hombre para Cristo, a Mariano Riscaché. Qué semejante reto, qué semejante desafío. Él siguió la instrucción de Dios. Mariano Riscaché se convierte al Señor Jesucristo con Harold Caballeros, y cuando él se convierte, lo primero que hace es botar los altares de Machimón y ya no atendía a todos los indígenas que llegaban a hacer sus rituales, sino que ahora les presentaba a Cristo. Llega un momento en que toda esa gente de Almolonga se convierte al Señor Jesucristo, y entonces lo primero que ocurrió, que cree que la tierra comenzó a ser productiva. Esta gente que no tenía no podían cultivar nada, no se les daba nada, todo era una miseria completa. Ahora empiezan a sembrar, empiezan a obtener producción de la tierra, y no solamente cultivaban vegetales, sino que eran tremendos vegetales. O sea, sin mentirle, una zanahoria tenía o tiene el tamaño de mi mano, no es exageración. Las sandías, las papayas, todo inmensa, de manera que hoy son los mayores productores de frutas y de vegetales para Europa y para Estados Unidos. ¿Qué pasó? Ellos comenzaron a prosperar. Las cárceles se cerraron porque ya no había gente violenta, ya no había gente que cometiera homicidio, etc. Se cerraron las cárceles, se convirtieron en iglesias, empezaron a haber muchas iglesias en el lugar, empezaron a educar a los niños, levantaron escuelas, hay muchas escuelas para enseñarles a los muchachos. Y todos empezaron a tener sus carros propios, sus camiones. Ya ellos no rentaban, no era en carreta, no era en caballo, no, en camiones, pero salidos de la agencia. Y esta gente iba a la agencia con la plata así, el bulto en la bolsa, a comprarlo, porque todavía no tenían bancos, no tenían chequeras, no tenían tarjeta de crédito, pero tenían la plata para comprar en efectivo los carros. Y usted va a Almolonga y los carros se llaman Bendición de Dios, Jehová es mi pastor, Jehová Jireh, el que provee. Todo es así. Entonces, eso es un ejemplo más que claro de lo que ocurre cuando alguien se convierte, cuando el pueblo se convierte, cuando las personas en autoridad se convierten y se vuelven espirituales. La tierra también comenzará a producir. Yo quiero que, hablando de esto, quiero que hablemos un poquito de los 3 tipos de hombre, varón o mujer, que hay, ¿verdad? Que es el hombre natural,
que es el hombre sin Cristo, el hombre carnal, que es el hombre que tiene a Cristo, pero que es niño, no se ha convertido bien todavía, está en proceso, y el hombre espiritual, que es aquel que tiene a Cristo, pero que es maduro. Nosotros, cuando venimos al conocimiento del Señor, éramos hombres naturales. Para el hombre natural las cosas espirituales son locura, no las puede entender. No entiende qué es eso de fe, no entiende qué es creer sobrenaturalmente, no entiende qué es ver en lo invisible. Todo eso no sabe el hombre natural, porque sus raíces solo son naturales. Solamente ha nacido una vez, no del agua y del espíritu, sino que solo nació de papá y mamá. Entonces, el hombre natural tiene que ver con que es dirigido por su alma, vive de acuerdo con lo natural, lo gobiernan su intelecto y su emoción, eso es lo que lo dirige, lo gobierna, no está despierto a lo espiritual, y para él son incomprensibles las promesas del Señor, la palabra del Señor, todavía no entiende nada de eso, y su vida se limita a los sentimientos, al entendimiento finito que tiene limitado. Y algo muy importante, el hombre natural no puede entrar al reino porque no ha nacido de nuevo. No importa que sea religioso, pero si no ha nacido de nuevo, el hombre natural no puede entrar al reino. Ok, Adán, yo digo que era un hombre espiritual, pero cuando él fue destituido de la gloria de Dios, él volvió a ser o vino a ser un hombre natural, el primer Adán. Ahora, un hombre carnal es aquel que quiere agradar a Dios, pero en su carne, en sus fuerzas naturales. Ha recibido a Jesús, pero realmente no está viviendo en el reino de Dios, sino que fuera del reino. No ha aprendido todavía a andar en el Espíritu. O sea, es salvo, no se va a ir al infierno, recibió a Jesús, pero es inmaduro, es carnal, anda en la carne, no anda en el Espíritu, no crece espiritualmente, no madura. Y aunque ya debería de haber pasado por esa etapa y debería de ser un hombre espiritual, no lo es. Y sigue actuando en las obras de la carne. Nosotros podemos ver en Gálatas 5, verso 19, cómo se habla de las obras de la carne. Y algo que quiero dejarle en su corazón, la carnalidad no desaparece por aceptar a Cristo, sino que mediante la obra de la santificación que se logra en la comunión directa con Dios. En la medida que me expongo al Señor y a su palabra, en la medida que abro mi corazón y permito ser santificado por el Señor, yo voy siendo transformado. Me gusta mucho lo que cantábamos, solo Él transforma mi ser. Nadie más te puede transformar. Solo el Señor transforma mi ser, transforma tu ser, pero nosotros necesitamos abrirnos para que se lleve a cabo esa transformación. Entonces todos nosotros estamos en un camino de ser el hombre natural que éramos hacia llegar a ser el hombre espiritual. Y claro, mientras llegamos a ser el hombre espiritual, seguramente pasaremos por ser un hombre carnal. El problema es que nos quedemos en la carnalidad. El problema es que nos quedemos siendo carnales toda la vida, porque yo creo que en el inicio de ese caminar somos carnales en alguna medida y la idea es que cada día seamos menos carnales y más espirituales. Más de ti, menos de mí. Más de Dios, menos de nosotros. En la medida que nosotros recibimos más del Señor, o nos sometemos más al Señor, o recibimos más de Dios, o tenemos más de Dios, como que se va a ir desprendiendo lo carnal en nosotros. Es decir, no se trata de estar peleando con la carne todos los días, pero si nosotros nos llenamos de su palabra, adoramos al Señor, nos llenamos de su espíritu, nos llenamos de su unción, vamos a tener más una naturaleza espiritual que a su vez va a ir matando la natural, o la natural se va a ir desnutriendo, vamos a decir, porque no estamos alimentando la carnalidad. Pero todos tenemos que
llegar a ser el hombre espiritual que Dios desea que seamos. El hombre espiritual no trata de agradar a Dios para ser aprobado, sino que ya sabe que es acepto en el amado y que fue aprobado y quiere agradar a Dios por amor. No porque tiene que hacerlo para que Dios lo apruebe, sino que sabe que ya fue aprobado, pero que en gratitud va a amar a Dios. Pero algo muy importante del hombre espiritual es que tiene la mente de Cristo. La vez pasada hablábamos que el apóstol Pablo, cuando dijo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, él estaba lanzando una verdad posicional. Hay verdades posicionales, pero cuando nosotros las llegamos a vivir, dejan de ser posicionales para ser experimentales. Entonces, yo no miento si digo tengo la mente de Cristo, aunque me vean de vez en cuando pensando, hablando o haciendo cosas que no van de acuerdo con la mente de Cristo. Pero yo sigo declarando que tengo la mente de Cristo porque lo tengo, y aunque no veo la manifestación plena de ella, la tengo, y voy a llegar. Va a llegar un día en que voy a ver la manifestación plena de la mente de Cristo, aunque ahora no la vea. Pero yo sigo creyendo y sigo declarando, porque por fe yo recibí la mente de Cristo. Necesito comenzar a pensar con ella y no con la mente carnal. Pero es importantísimo saber, el hombre natural no tiene la mente de Cristo, el hombre carnal tampoco. El único que tiene la mente de Cristo es el hombre espiritual. ¿Y cuáles son las características que predominan en el hombre espiritual? Mire, una muy, muy importante es que el hombre espiritual tiene entendimiento de cuál es la voluntad de Dios para su vida. El hombre natural no tiene ni la más remota idea de cuál es el deseo y la voluntad de Dios para su vida. El hombre natural sigue sus emociones. Hay quienes dicen, yo me muevo por impulsos. Yo, el instinto, lo que me venga, eso hago. Eso es el hombre natural. Y el hombre carnal, bueno, no solo por los instintos, sino por lo que le satisface a su hombre viejo, al hombre carnal. Pero el hombre espiritual, si activa la mente de Cristo, va a tener la bendición de poder entender y discernir cuál es el propósito de Dios para su vida. ¿Qué quiere Dios para él o para ella? Un hombre no espiritual nunca podrá saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Por eso tanta gente batalla. Es que yo no sé realmente, yo veo que me conviene quedarme aquí, pero por otro lado tengo un primo allá en los Estados que me ofrece trabajo, entonces no sé si irme, no sé si quedarme. Un hombre espiritual no necesita estar valorando esas cosas. Sabe dónde Dios lo quiere, sabe cuál es el propósito de Dios. Y si Dios lo quiere en el extranjero, Dios le prepara todas las cosas, pero no va a estar forcejando, sino que sabe dónde es que Dios lo quiere. Ayer un hombre de Dios me hacía una pregunta. Me dice, ¿y usted cuándo fue a Estados Unidos o cuándo va a ir? Le digo, hace rato no vamos, pero ahora en noviembre vamos a una misión. Ah, pero no se va a quedar, ¿verdad? No, para nada, ni se me ocurre, le digo. Y dice, no, es que como tantos ministros en San Pedro se están yendo a quedar y se han cambiado, dice, se fueron a vivir allá. Y es cierto, mire, no solo pastores, adoradores, cantidad que se fueron. Y me dijo este hombre, es que no saben lo que Dios quiere para ellos. Y entonces vuelvo a esto, cuando no somos realmente espirituales, no sabemos a dónde vamos y cualquier camino nos lleva. Entonces podemos irnos por lo que parece más fácil, podemos irnos por lo que parece más rentable, podemos irnos por lo que luce más, como que, ¿verdad? Más prestigio. Es más prestigio ser pastor en Estados Unidos que ser pastor en La Lima, dirían algunos. Pero delante del Señor, hacer su voluntad es lo mejor. Pero solo el hombre espiritual puede entender cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y número 2, el hombre espiritual manifiesta los frutos del Espíritu Santo en su vida.
¿verdad? Y usted ya sabe cuáles son los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Todas estas. Y el número 3, el hombre espiritual anda en el Espíritu y no en su fuerza, es guiado y es dirigido por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 nos dice que los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Quiero que lea conmigo 1 Corintios capítulo 2, verso 14 al 16. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, o sea, discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No es que juzga en el sentido malo de condenar a alguien, sino que discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Nosotros sabemos, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el único que conoció la mente de Dios. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo puede conocer cómo Dios piensa. Puede conocer y entender lo que Dios quiere y lo que Dios desea. Pero el hombre natural o el hombre carnal no puede discernir ni entender la voluntad de Dios o lo que Dios quiere para su vida. No siempre la voluntad de Dios es lo que suena más resplandeciente. Muchas veces para hacer la voluntad de Dios tenemos que pasar por procesos de muerte. Estoy hablando de muerte al yo, muerte a lo que nos gusta, lo que queremos, etc. Pero lo importante es estar donde Dios quiere que estemos. 1 Corintios capítulo 3. El apóstol Pablo, desde el verso 1 vamos a leer. El apóstol Pablo está hablándole a los corintios de este tema. Recuerde que los corintios fluían en los dones del Espíritu Santo. A ellos fue que el apóstol Pablo les habló sobre todos los dones del Espíritu. Sin embargo, eran alborotadores, padecían disensiones, celos, competencias, eran carnales, a pesar de que los dones del Espíritu fluían en ellos. Y aquí quiero aclarar algo. Alguien puede ser carnal y sin embargo fluir en los dones del Espíritu Santo. Los dones son un regalo y Dios se los da, o el Espíritu Santo se los da para que lo manifieste quien quiera. Pero eso no tiene nada que ver con el carácter, no tiene nada que ver con que la persona sea o no espiritual. Puede ser carnalísima y sin embargo, a la hora de estar en el púlpito, ministrar con los dones del Espíritu. Por eso necesitamos ser espirituales aún para discernir, aún a las personas que invitamos a ministrar en nuestro lugar, en nuestro templo, ministerio, como sea. Porque hay quienes invitan a los que tienen más renombre. Nunca busquemos el renombre, busquemos el carácter. Porque sabe que la persona que va a ministrar en un púlpito va a impartir de lo que es. La impartición de lo que sabe y lo que conoce hasta lo puede encontrar en internet, pero la impartición de quién alguien es, que es la esencia, será de un hombre espiritual. Entonces debemos de discernir qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, cómo queremos edificar la casa, cómo queremos que sea edificada la iglesia, ¿verdad? Y miren, no hay cosa más tremenda que invitar a alguien que tiene un montón de metidas de pata y después quedar 1 o 3 días enmendando todo lo que dijo ese alguien, aunque parezca muy ungido, aunque esté fluyendo con muchos dones. 1 Corintios 3, del 1 al 4, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, le está diciendo a los corintios, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Estos corintios a los cuales les está hablando el apóstol Pablo, fluían en todos los dones del Espíritu Santo. Pero el mismo apóstol Pablo les dice, ustedes son carnales, no les puedo hablar como espirituales. Y fíjese que está hablando de un alimento. La palabra es la misma. Todo depende la forma en la cual le dan el alimento, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene una zanahoria, a un bebé se lo da como compota, desecho, ¿verdad? Y a otro más grande se lo da hervidita. Y habrá algunos que se lo coman crudo. La zanahoria es la misma. Lo que varió es la forma como se le dio el alimento. Y es lo que el apóstol Pablo dice. Yo a ustedes quisiera darles vianda, pero no se puede. Si ustedes apenas si pueden bebérsela, la lechita, el purecito. Porque son carnales. Y no está hablando Pablo de que no tuvieran la capacidad mental, intelectual de entender. Porque hay gente que puede entender intelectualmente perfectamente, pero en su espíritu no recibe nada. Hay gente intelectual, hay cabezones, gente que todo la razona, muy lógicos. Y entre más elevado habla el que está aquí, qué bueno. Pero en el espíritu no recibieron nada. Porque el espiritual y el natural o el carnal es diferente cómo disciernen las cosas o cómo reciben las cosas. Entonces, mis amados, estaba hablándole a un pueblo que era carnal, que no era espiritual. ¿Y por qué? Porque todavía se veía en ellos que había disensiones, había contiendas, había competencia. Yo soy de fulano, yo soy de mengano, no, pero yo soy de aquí, yo soy de... Y mire, no está muy lejos, aquí pasa lo mismo. No nos vayamos muy lejos, aquí es lo mismo. No, yo soy donde el pastor Elías, no, yo soy donde el pastor Ramón, es la misma cosa. No hemos avanzado mucho, estamos igualitos. Que podamos decir, soy de Cristo. Soy de Cristo. ¿Cuál es el diseño de Dios? El diseño del corazón de Dios, el diseño actual. Dios quiere que la tierra sea productiva. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Yo sé que las ciudades tienen que progresar, los países tienen que progresar. Y no estoy en contra de que progresen, pero sí estoy en contra de que tomen las tierras más fértiles para hacer edificaciones de cemento. Si usted conoce, ¿quiénes conocen Puerto Rico? Puerto Rico es un país, bueno, la tierra es súper fértil. Pero las mejores tierras que producían caña de azúcar las agarraron para edificar las farmacéuticas, para tener laboratorios farmacéuticos en Puerto Rico. Entonces aún Estados Unidos tiene sus laboratorios en Puerto Rico y dejaron de tener tierras productivas. Son pocas las que han quedado. Y nosotros como que vamos para ahí. Más vale que nosotros abramos nuestros ojos y que los que son espirituales puedan discernir cuál es la buena, santa y pura voluntad del Señor. Y que pueda haber personas que puedan intervenir o interferir. ¿Por qué no construyen todas esas cosas en esos terrenos calcáreos, polvorientos, donde no se da nada? ¿Por qué tienen que buscar la tierra productiva? No soy revolucionaria, que conste, pero creo que el deseo de Dios es que la tierra sea productiva. Él quiere que produzca plantas comestibles y plantas ornamentales y plantas que den verdor y plantas que mantengan las fuentes de las aguas y plantas que puedan ser pulmón de la ciudad, que no esté tan contaminado. Y yo veo aún cómo está San Pedro Sula ahora y digo, van a tener que hacer carros que vuelan. Aquí ya no hay forma. Se está increíble el tráfico, el poder, o hacer otro tipo de transporte público y que la gente pueda cambiar su mentalidad. Usted va a España, va a Argentina, va a otros países, la gente camina bastante. Aquí nadie camina. O sea, la mayoría quieren ir en carro de aquí
piden un Uber para ir a la farmacia a 2 cuadras. O sea, no está en nuestra naturaleza caminar. Pastor Elías sí camina, yo soy testigo, va hasta el centro de la Lima y regresa. Pero la mayoría de nosotros no estamos habituados a caminar. Todo se nos hizo más fácil con el carro. Vamos en el carro ahí nomás, a la esquina, aquí y allá. Amados, necesitamos ir cambiando nuestra mentalidad. Si usted ve Japón, China, el transporte público es tan bueno y tan eficiente que la gente no ve la necesidad de tener un carro propio. Pero para cambiarnos ese chip va a estar un poquito complicado. Sí, en Europa todos tienen bicicleta, así se trasladan. ¿Y sabe qué? Las bicicletas usted las deja en cualquier lugar y nadie se las roba. Eso es lo más interesante. Regresa de donde iba en el tren y ahí encuentra la bicicleta. Nadie le robó la bicicleta. Y sabe que esta gente que camina tanto son más saludables, precisamente por caminar. Y nosotros somos muy sedentarios. Necesitamos caminar también. Bueno, entonces dije que la condición espiritual del ser humano está en relación directa con la productividad de la tierra. Y una región donde la gente ama a Dios tiene que ser una región con una tierra más productiva. Yo lo creo de verdad. Y los hombres no espirituales, o sea, los hombres carnales, los hombres naturales, contaminan la tierra. Pero los hombres espirituales, varones o mujeres, hacen que la tierra sea productiva, descontaminan la tierra. Y fíjese que es interesante los movimientos ecológicos y de cuidado al medio ambiente. Me gusta mucho. Lástima que hay un punto en donde ya se pasan para otro lado. ¿Cómo quisiera yo que pudiéramos tener movimientos que favorezcan la ecología y la preservación de los recursos naturales sin tener que irse a ese otro punto que ya raya en el ocultismo? Espero yo, ¿verdad? No, que empiezan a adorar las plantas y vienen los panteístas. No lleguemos hasta allá, pero cuidemos los recursos, cuidemos el medio ambiente, comencemos por cuidar nosotros aún la energía, las energías renovables. Y aprovecho a decir aquí, amados, los que trabajan aquí, dejen las luces apagadas, apaguen los aires acondicionados, no dejen que eso esté funcionando solo porque sí. O sea, seamos conscientes. Si nos vamos a lavar las manos, no abramos el chorro de agua por 10 minutos. Estamos aquí con el jabón y el chorro está él solo, no es necesario. Los vamos a llevar a Finlandia, allá ni lavan los platos, usan los mismos de la noche para la mañana siguiente. Allí mismo come la gente. No llegan hasta ahí, ¿verdad? Bueno, sencillamente en Inglaterra, la manera como lavan, ellos no abren, en Inglaterra no abren la llave para lavar los platos como nosotros. No, tienen una panita, allí sacan el agua y allí chumbulunean, así como la señora que me vendió horchata a mí hace tiempo aquí. Bueno, así le echan las tazas, las enjuagan y la otra, porque hay carencia de agua. No esperemos nosotros a llegar a un punto de esos para empezar a cuidar los recursos. La tierra tiene que ser productiva y nosotros, como seres espirituales, somos mayordomos de lo que se produce. Quiero dejarle con una palabra en Hebreos, capítulo 6, versos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos que por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Fíjese bien, la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Qué tremendo que aún hay una maldición actual sobre la tierra que no produce.
necesitamos como un poquito más de revelación y discernir más qué es lo que el Señor nos está diciendo al respecto. No sé por qué el Señor me inquietó con eso. Y yo quiero declarar este día que la revelación del Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y que no solamente eso, sino que si somos hombres naturales, podamos avanzar hasta ser hombres espirituales. Y si todavía somos medio carnales, podamos avanzar todavía más para ser hombres espirituales. El deseo de Dios es que seamos espirituales, buenos mayordomos de la tierra y que la tierra que nos rodee sea productiva. Yo en un rato quiero pedirle a mi esposo que él declare una palabra en relación a la tierra, pero antes quiero preguntar si hay alguien que vino hoy deseando recibir a Jesús y que dice, bueno, si hacen un llamado yo voy a pasar. Entonces, si hay alguien que vino este día, esta mañana, que sabe que necesita al Señor Jesús en su corazón, para mí será una bendición orar por usted. O si tal vez anduvo caminando con el Señor y se desalineó un poco, andado medio carnalón, hoy es el día que usted dice, yo me arrepiento, Señor, y quiero volver a tus caminos y quiero vivir en tu gracia y quiero vivir en tu palabra y en tu espíritu. Quiero ser un hombre, una mujer, un varón espiritual. ¿Habrá alguien? Alguien que quiera reconciliarse con el Señor. Tengo en mi corazón, sí, la certeza de que sí hay 2 o 3 personas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Ven para acá, ven para acá. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Qué linda. Mira para acá. Viendo para acá. Date vuelta, así, así. Eso, aquí. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Dios. Pastor Elías, ¿quieres orar por él, por favor? Los felicito por su decisión. Pastor Avi, ¿quiere orar por Ana Ruth? La adoradora Ana Ruth. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Pastora Rosy, puede venir. Ore por Susana, por favor. Extienda sus manos hacia acá. Qué bendición que ellos hayan pasado y que ellos reconozcan que necesitan a Jesús y necesitan crecer más en el conocimiento del Señor. Los bendecimos, los bendecimos. Comience a bendecirlos, por favor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que tu Espíritu Santo comienza a operar en ellos de una manera profunda y extraordinaria. Y comienzan a avanzar y a caminar para ser los hombres espirituales, las mujeres espirituales que tú quieres que ellos sean. Para que puedan entender cuál es tu voluntad perfecta, cuál es la voluntad tuya para ellos, qué es lo que tú quieres que ellos hagan, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Declaramos cobertura sobre sus mentes. La sangre del Cordero cubre sus mentes para que ningún dardo del infierno venga para trastornarlos en su forma de pensar, sino que ellos puedan tener la mente de Cristo y aplicar la mente de Cristo. Gracias, Espíritu Santo maravilloso. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, gracias por estas 3 hermosas personas, hijos tuyos, Señor. Gracias. Declaramos que son hijos espirituales, que tienen la mente de Cristo. Gracias, gracias, que harán tu voluntad, que hacen tu voluntad. Gracias, Señor amado. Magnífico, Señor. Gracias, papito lindo. Muéstrales el camino. Muéstrales lo que sigue, muéstrales el camino, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Magnífico, Señor. Gracias, gracias, gracias. Eres bueno, Señor, estás con ellos. Gracias, Espíritu de Dios. Imarramaisu, kiramamamamaisu, ikaramaisu, karamaisu, karamaisu, ikaramamamamaisu.
Y hermana Elcita, nos da tanto gusto verla aquí. Que esté bien, la bendigo. Damos gracias a Dios por su vida. Gracias, Jesús. Que su mente sea la mente de Cristo, sabiendo siempre que usted es sana. Que el Señor Jesucristo pagó en la cruz de Calvario para su sanidad. Y que pueda ser una intercesora efectiva en fe. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, magnífico Señor. Oh, Ramay, Soki, Amay, Soka, Rama, Mama, Mama. Usted siga orando en lenguas, siga bendiciendo. Quizá en lo que ora en lenguas el Espíritu Santo le da una dirección específica. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, magnífico Señor. Bendecimos a Susana, bendecimos a Ana Ruth. Gracias, Señor. ¿Cómo se llama? Modesto, te bendecimos. Bendecimos a Modesto. Gracias, Jesús. Gracias. Susana, sea muy bendecida, y Ana Ruth también. Rigo, si quieres declarar una palabra sobre lo que hemos hablado y sobre las tierras de Honduras. Aleluya. Mucho que decir. Yo creo que ustedes saben que el Valle de Sula es considerado uno de los más fértiles en Honduras. Digo, no solo aquí en Honduras, sino en el mundo. La ONU lo había dicho, ¿verdad? Y se está perdiendo mucha tierra fértil aquí en todo Honduras. Así que les voy a pedir que oremos, más que todo por las autoridades que tenemos, para que ellos reconozcan que tienen que organizar, coordinar mejor el desarrollo de nuestros pueblos. Así que ahí donde está, empieza a bendecir la tierra. Padre, muchas gracias por esta tierra. Gracias porque nos has permitido nacer, crecer, desarrollarnos en este lugar, mi Dios, en este bello país, en esta bella tierra, mi Dios. Declaramos que seguirá siendo fértil, Señor. Declaramos que producirá, Señor. No tendremos que importar más, Señor, sino que nos convertiremos en exportaciones de lo producido en esta tierra, Señor. Padre, gracias. Gracias, Dios, por las autoridades que has puesto. Declaramos que tu Espíritu Santo, mi Dios, los llena, los dirige. Padre, que sean prontos a reconocer, mi Dios, cómo hacer para coordinar mejor el desarrollo de este país, de este pueblo, de esta tierra, mi Dios. Que sean cuidadores de la tierra que tú nos has dado en herencia, mi Dios. Padre, gracias. Pero este día quiero yo orar por nosotros mismos que somos tierra, mi Dios. Padre, que nuestra tierra sea fértil, que podamos recibir con gozo tu palabra, que cada día es sembrado en nuestras vidas, que podamos ser tierra fértil para reproducir, mi Dios, la semilla sembrada en tanto tiempo, que ya no produzcamos espinos ni cardos, sino que produzcamos el fruto apreciable que tú mismo has sembrado por tanto tiempo, que podamos nosotros no solo fértiles para nosotros, sino para las personas que toquemos, para nuestra familia, para nuestros amigos, para los que conozcamos, que podamos tener palabra de bendición, fruto que ellos se deleiten, que reciban y que sea de bendición para su vida. Padre, muchas gracias. Declaramos que somos productores de buena producción en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.